porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. ¿Por qué come y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Amados hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32. Abre la Biblia conmigo y vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Todos: Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Todos: Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Todos: Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente,
y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Todos, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejando todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué come y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Que hoy comprendamos que Jesús vino por los enfermos del pecado, que Jesús vino por los pecadores, que no nos sintamos apartados de la presencia de Dios, que no nos sintamos alejados de la presencia de Dios por tener un pecado, por tener una debilidad. Por el contrario, que busquemos a Dios para que nos sane, que busquemos a Dios para que nos libere, que busquemos al Señor para que sea Él quien haga su obra. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hermanitos, hoy es 20 de febrero. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala, que el Señor nos permite. Hermanitos, hoy el Evangelio de San Lucas,
capítulo 5, versículo 27, que usted ya tiene abierto, que usted ya tiene la Biblia en su mano, que vamos a meditar en este día, nos enseña este evangelio hoy, qué es lo que significa no matar. ¿Qué es lo que significa no matar? A veces nosotros creemos que matar significa tomar un arma y darle un tiro al otro, agarrar un arma blanca y quitarle la vida a una persona. Y dice, murió tal persona, y escuchamos en la noticia, murieron tantas personas asesinadas, murieron tantas personas apuñaladas, murieron tantas personas a causa de la pandemia, murieron tantas personas, murieron. Y a veces decimos nosotros, se está muriendo la gente. ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Cuál es la causa de que las personas se mueran? La causa de que las personas se mueran es esto, es aquello, es aquello. Y a veces nos alarmamos por la noticia de que alguien mató, de que alguien asesinó. Y hoy la palabra de Dios nos dice, si nos alarmamos porque alguien agarra y le quita la vida, un sicario le quita la vida a otro, un carro arrolla a una persona y le quita la vida, si nos alarmamos porque una persona muere, porque fue asesinada, debemos alarmarnos también, debemos preocuparnos también, debemos nosotros, óigame bien, debemos nosotros andar alarmados y preocupados cuando hablemos mal del prójimo, cuando critiquemos a la otra persona, cuando andemos de lengua larga, de chismosos, de criticones, pero también cuando andemos ofendiendo a la persona, porque hay gente que es muy ofensiva, y hay gente que es mucho de lo grosera, y hay gente que es mucho de lo altanera, que se acerca a la persona a quien le cae gordito, que le cae mal, y llega y le dice 3 groserías, 3 malas palabras. Y yo le digo lo que quiero, porque yo sí tengo esto, porque yo sí digo las cosas en la cara. Ay, sí, vaya grosería, enseñan la palabra de Dios. Es que a mí nadie me ofende porque yo sí le digo 3 cosas en la cara. A mí me enseñó mi mamá y mi papá que debo defenderme. Y la palabra de Dios dice, cuando usted le diga 3 cosas en la cara, insulte a una persona, le diga malas palabras del mal de que se va a morir, lo está matando. Y eso nos debe alarmar. Y eso nos debe preocupar. Nosotros los seres humanos debemos tener presente de que no debemos asesinar a las personas, quitarle la vida. Ustedes y yo debemos tener presente que debemos tratar bien al prójimo. Cuando Jesús se encontró con Zaqueo, no fue, le dijo, mire Zaqueo, usted es un tronco de sinvergüenza, usted es un tronco de vagabundo, usted es un ladrón, usted es un cobrador de impuestos, usted hizo esto y tome. No. Cuando Jesús vio a Zaqueo, lo vio con amor. Primero, no habló mal de él. Primero, no lo juzgó, no lo condenó, no lo señaló, no lo recriminó. Jesús lo vio en el puesto donde estaba y lo vio con amor. Vio lo que estaba haciendo. Era publicano. Jesús no llegó y se puso a insultarlo, a maltratarlo porque era un ladrón. No. Jesús no llegó y se puso a recriminarle, vagabundo, sinvergüenza, tú un ladrón. No lo quiero, no lo corrió. Jesús tuvo compasión. Y la compasión que Jesús tuvo hizo que Zaqueo, óigame bien, que Zaqueo, escuchen, pasara a la conversión, se convirtiera. Que Zaqueo cambiara de actitud, cambiara de vida. Que Zaqueo diera un cambio rotundo. Qué bonito sería que ustedes y yo hoy aprendamos a no matar con palabras, a no acabar a las personas que estén cometiendo un error, a no acabar y a destruir, como dice San Mateo 5:21, con la lengua, con malas palabras y malas miradas,
a los seres humanos que aprendamos lo que Jesús dice. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Porque a veces hay personas que están enfermas, hay veces hay personas que tienen una falta, un error, y los reproches nuestros hacen que esas personas se aparten de los caminos de Dios. Los reproches nuestros hacen que esas personas se alejen de los caminos de Dios. Los reproches, las malas palabras nuestras hacen que las personas se vayan por otros caminos, porque nosotros andamos señalándolo. Vamos a ver el ejemplo de San Mateo, de Leví, de Mateo, al que Jesús llamó. Lo dice San Lucas 5, 27 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano. Vio Jesús a un pecador. Vio Jesús a un hombre que robaba al pueblo. Vio Jesús a un hombre que se había hecho rico a costillas del pueblo a través de los impuestos. Jesús lo vio. Oye, que usted diga, yo voy a robar. ¿Quién me va a ver? Jesús te va a ver. Dios te va a ver. Voy a mentir. ¿Quién me va a ver? Dios te va a ver. Voy a encerrarme para fumar droga. ¿Quién me va a ver? Dios te va a ver. Si usted está encerrado, si usted está al aire libre, Jesús igual te va a ver, te va a observar. Por eso, aunque ustedes y yo nos escondamos, aunque ustedes y yo nos ocultemos, aunque ustedes y yo nos vistamos como nos vistamos, nos cambiemos el look, nos cambiemos el físico, Dios nos va a ver. Jesús vio a Leví, vio a un publicano que se llamaba Leví, Mateo, lo vio, lo observó. Miren, de algo que ustedes y yo no nos podemos escapar es de la mirada de Dios. De algo que ustedes y yo no nos podemos escapar es de la mirada de Jesús. Así que si ustedes y yo estamos actuando mal, sea lo que sea, debemos tener presente que Jesús nos ve. Sentado en su despacho de recaudador de impuestos, Leví estaba sentado, Leví estaba instalado, Leví estaba ubicado cobrando los impuestos. Sentado significa ahí había echado raíces. Sentado significa que ahí estaba cómodo. Sentado significa que no tenía necesidad de levantarse. Sentado significa que a pesar de cualquier cosa, él se sentía bien. Cuando usted se sienta, se acomoda, se instala, echa sus raíces. Es decir, que si ustedes y yo tenemos 10, 20, 30 años sentados viviendo en concubinato, 5, 10, 20, 30 años sentados robando a la gente, sentados diciendo mentiras, sentados fumando droga, sentados en el homosexualismo, en el lesbianismo, sentados en la borrachera, sentados en la brujería. Oigan lo que dice la palabra. Jesús nos está viendo. Pero escuchen lo que viene. Y le dijo, y esta palabra que Jesucristo le dijo a Leví, que estaba sentado, es la misma palabra que Cristo nos dice a nosotros, sin reprocharnos, sin tratarnos mal, sin decir, es que ustedes son unos pecadores, no los quiero, no. Jesús no nos mata con su palabra. Jesús nos dice una palabra muy linda, aún sabiendo que era un ladrón, aún sabiendo que era una persona pública que le quitaba a los pobres, a la gente,
aún sabiendo que se portaba mal, que banqueteaba, que derrochaba. Escuchen lo que le dijo el Señor. Y es la misma palabra de Dios que hoy debemos escuchar. Y si usted la oye, usted va a ser capaz de dejar ese asiento, de dejar esa silla donde se encuentra bien instalado, bien sentado. Estaba sentado, estaba instalado, estaba bien ubicado, óiganme bien, y le dijo, sígueme. Le dijo, sígueme. Repito, le dijo, sígame. Y estas palabras que Jesús le dijo, movieron el corazón de Leví. Lo hicieron levantar de ese lugar donde se había sentado para robar, donde se había sentado para hacer sus fechorías. Sígueme. Y fueron unas palabras que tanto le llegaron al corazón de Zaqueo, que tanto lo conmovieron. No le dijo, te ofrezco esto, te ofrezco aquello. No le dijo, te voy a ofrecer más riquezas de las que tiene, te voy a ofrecer más fortuna de la que posee, te voy a ofrecer esto, aquello. No, le dijo, sígueme. Y miren lo que hizo Zaqueo, lo que hizo Leví, lo que hizo aquel hombre. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Zaqueo no dijo, me voy con la fortuna, me voy con lo que tengo. Zaqueo no dijo, voy a llevar esto o aquello. De inmediato se levantó del lugar donde se encontraba, echando raíces, robando, haciendo fechorías, y siguió a Jesús. Enseñanza del Evangelio de este día. Ustedes y yo, para seguir a Jesucristo, para seguir al Señor, óigame bien, a veces creemos que es necesario que surja una señal en el cielo, que suceda un milagro, que resucite un muerto, que nos pase algo en la vida, un accidente que casi nos quita la vida, una situación de la muerte de un familiar. A veces estamos esperando algo extraordinario, algo maravilloso, algo que sea fabuloso para mover nuestros pies al seguimiento de Jesús. ¿Y saben qué? Esas personas que se conmueven a seguir al Señor por señales y signos y símbolos, por milagros, por acciones, en muchas ocasiones se les acaba la gasolina y no siguen y no perseveran. El seguimiento real del Señor está y consiste en que ustedes y yo tomemos la decisión, tomemos la iniciativa de seguir a Jesucristo con un corazón sincero, con un corazón noble, que podamos comprender, que podamos entender que el seguir a Jesús se hace al escuchar su palabra, que el seguir a Jesús se hace cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra que nos salva, esa palabra que nos ayuda, esa palabra que como ejemplo de Zaqueo, de Leví, lo hizo levantar. Solamente una palabra, sígueme. Zaqueo no escuchó más, solamente sígueme. Y a veces ustedes y yo leemos toda la Biblia, no entendemos nada y no seguimos a Jesús. A veces ustedes y yo creemos que entre más palabras tengamos, más palabras leemos, vamos a seguir más a Jesús. No, la palabra de Dios se profundiza. Y Zaqueo solamente con escuchar de Jesús, sígueme, fue a seguirlo. No hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal,
no hizo nada prodigioso delante de Zaqueo, de Leví, no lo hizo. Solamente le dijo, sígueme. Pero una palabra, ¿se acuerdan del centurión? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra de Cristo cambió la vida de Leví. Una palabra de Cristo cambió la vida de aquel hombre que estaba robando al pueblo. Él se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es que lo coloquemos en práctica. Ustedes y yo todos los días escuchamos el Evangelio del día y nunca cambiamos. Todos los días escuchamos la palabra de Dios, pero nunca interiorizamos ninguna. Nunca meditamos ninguna. Por eso es necesario las jaculatorias. Y la iglesia siempre, por ejemplo, nos enseña a seguir las jaculatorias. El estribillo del Salmo de hoy. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Que esa palabra, sígueme, quede marcada en nuestro corazón hoy, pues. Quede marcada hoy en nuestra vida. Quede marcada hoy en nuestra existencia. Y hoy aprendamos que para seguir a Jesús no necesita tanto llamado y llame, y misa, y oración, y evangelio, pero somos los mismos. La palabra de Dios, debemos ir a la misa, debemos escuchar la oración, debemos escuchar el evangelio, sí, para que cada día haya una palabra nueva que me llame la atención, haya una palabra nueva que me invite a seguir. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque un ejército acampe en contra de mí y me declaren la guerra, nada temo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa palabra de Dios debe calar en nuestro corazón. Ustedes y yo nos acostumbramos a leer mucho, pero a interiorizar poco. Leví escuchó poco y interiorizó mucho. Hizo el ejercicio de seguir a Jesús. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y estaban en la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Miren, cuando Leví se convirtió y siguió a Jesús, sus amigos, sus familiares, sus conocidos también siguieron a Jesús. El ejemplo nuestro puede arrastrar a muchas personas a Dios. El ejemplo nuestro puede hacer que muchas personas se acerquen al Señor, que muchos cristianos se acerquen a Cristo. Los fariseos y los escribas criticaban a Jesús y a sus discípulos diciendo, ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Y entonces vendrán las críticas. Ahora lo tira el santurrón, ahora lo tira el beato, ahora sí lo pasa de misa en misa, de oración en oración. Esas críticas vendrán. Y Jesús concluye diciendo, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. No son las personas sanas los que necesitan del médico, sino los enfermos. Los sanos no necesitan del médico, los enfermos. Y Jesús he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús vino a llamar a los pecadores. Y Jesús vino a decirle, síguele. Y Jesús vino a llamarlos. Y Jesús vino a invitarlos. Que esta palabra nos ayude a seguir a Jesús, nos ayude a seguir al Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.